Los rankings son la especialidad del Mercurio Inversiones, y uno de ellos, aquel que destaca a las corredoras de bolsa más exitosas, recomendando acciones chilenas, es altamente seguido por nuestros suscriptores. Por un lado, generan curiosidad, revelan qué nombres son los preferidos por las distintas intermediarias. Por otro lado, pueden generar desconfianza. Muchos se preguntan cuál es el incentivo de una corredora para sugerir acciones, considerando que su negocio se encuentra justamente en el corretaje de estos papeles. Y por cierto, muchas de estas firmas tienen cartera propia. Por eso en este capítulo analizaremos quiénes verdaderamente lo hacen mejor, recomendando acciones chilenas, y quiénes han liderado este listado en términos históricos. Bienvenidos al último capítulo de esta tercera temporada de El Mercurio Inversiones por EMOL TV. En este espacio le entregamos una fracción del contenido al que accede la comunidad inversora más informada del país a través de www.elmercurio.com/inversiones. Suscríbase y sofistique la gestión de su dinero. Hoy revisaremos el ranking 2025 de las mejores carteras recomendadas de acciones chilenas. Para ello, en nuestra sección Mentes del Mercado, conversaremos con el ganador de la última edición de este listado. El ranking de los mejores portafolios recomendados del Mercurio Inversiones sigue a casi una veintena de carteras sugeridas por las distintas corredoras de bolsa. Y estas en promedio subieron un 61,4% durante 2025, casi 5 puntos más que el IPSA. En este marco, 12 de ellas superaron al índice y solo 5 tuvieron un desempeño inferior. Y la ganadora del año pasado fue la cartera selectiva de 5 acciones de Credicorp Capital, la cual rentó un 79%, es decir, 22,8 puntos porcentuales por sobre el IPSA, que rindió un 56,2%. En segundo y tercer lugar se ubicó Renta 4, con sus carteras moderada y moderada ampliada, que superaron al IPSA en 20,7 y 17,5 puntos respectivamente, alcanzando retornos de 76,9% y 73,7% durante el año pasado. Veamos cuáles fueron las acciones que les permitieron a los ganadores diferenciarse del resto. En el caso de Credicorp, su mejor apuesta fue LATAM Airlines, que aportó 14,3 puntos porcentuales a su extraordinario retorno de 79% en el año. La acción fue incorporada el 4 de mayo y se mantuvo en el portafolio hasta el cierre del ejercicio. Le siguió Cencosud, que aportó con 12 puntos porcentuales al retorno total, aunque esta acción perdió relevancia en la cartera en el segundo semestre. La cartera moderada de Renta 4, en tanto, tuvo una estrategia más estable, manteniendo varios papeles durante todo el año, con LATAM Airlines, Falabella y Mallplaza realizando los mayores aportes al retorno final. En pantalla usted puede ver todas las acciones que tuvieron las carteras ganadoras durante el año y su respectivo aporte, aunque considere que algunas de ellas estuvieron transitoriamente y otras se mantuvieron firmes en el portafolio. El ranking de mejores carteras recomendadas de acciones chilenas del Mercurio Inversiones cuenta con 12 años de historia, al considerar cálculos con periodos completos. En dicho plazo, Credicorp, la más reciente ganadora, se repite como la intermediaria con mejores recomendaciones anuales en 5 ocasiones. Esto incluyendo sus 2 carteras, la selectiva y la diversificada. Junto a Renta 4, que ha ganado en 2 oportunidades, son las únicas en repetirse el oro en este listado. ¿Cuáles fueron las claves que han permitido a Credicorp Capital liderar este seguido ranking y qué acciones recomiendan para 2026? Una entrevista con Rodrigo Godoy, gerente de Research en renta variable en la intermediaria, buscará indagar en aquello. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Mentes del Mercado en El Mercurio Inversiones por EMOL TV. Muchos de los suscriptores del Mercurio de Inversiones, precisamente de las cosas que más siguen, es el ranking final de aquellas recomendaciones de carteras que establecen las numerosas gestoras que hay en el mercado. Pero hay una que se destacó, porque superó con creces al resto. Esa es Credicorp Capital en Chile. Y precisamente para hablar acerca de
como lo hicieron en 2025. Pero ojo que también lo han hecho en otras ediciones, en las últimas 12 que ha tenido este ranking. Estamos con Rodrigo Godoy, él es el gerente de Research en renta variable de Credicorp Capital Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, una de las preguntas que uno podría hacerse es, ¿cuál es el secreto que tienen ustedes para precisamente escoger con pinzas esas acciones que pueden rentar más? Perfecto, mira, bueno, nuestro trabajo es básicamente análisis fundamental de compañía, ¿ya? Y en ese contexto nosotros tenemos una cobertura bien amplia de empresas, cubrimos 28 de las 30 compañías que pertenecen a IPSA, además de algunas otras compañías fuera de IPSA, lo que nos da un pool de alternativas en la medida que cambia el contexto de apetito por riesgo del mercado. Entonces, cuando observamos que el apetito por riesgo crece, ¿Ya? tenemos la posibilidad, dado la amplia cobertura que tenemos, de elegir ciertos activos que son más apropiados para esa situación de riesgo. Cuando la situación es menos favorable, hacemos los ajustes necesarios. Eso desde el punto de vista del análisis. Contamos con un equipo regional, que eso yo creo que es otra ventaja. Tenemos un equipo de analistas de renta variable basados en Colombia, Perú y Chile, lo que nos permite, por ejemplo, en el caso del sector minero, entender cómo está la dinámica, porque particularmente Perú es un país minero muy relevante, y desde ese punto de vista podemos de alguna manera seguir ciertas tendencias, lo que están haciendo las compañías allá. Tenemos también un equipo de economía y renta fija, también regional, basado en Colombia, Chile y Perú. Ellos nos proveen información macro de los países andinos, pero no solo andinos, sino que también de otros países de la región, como Argentina, Brasil, México, que son economías donde las compañías chilenas están presentes. Por lo tanto, nosotros también podemos ver un poco la dinámica de cómo se vienen los negocios en esos países y poder anticipar ciertas tendencias. ¿Te fijas? De hecho, de las últimas 12 ediciones del ranking, Credicorp Capital ha estado liderando en 5 en, Sí. en este segmento. Sí. Tú mencionabas que están en 3 países basados y justo son 3 países re importantes para una compañía cuyas acciones también han sido las estrellas de los últimos años, que es LATAM Airlines. ¿Cómo ven ustedes hoy día a LATAM Airlines posicionado para 2026? Perfecto. Bueno, LATAM Airlines fue nuestra acción favorita durante todo el año 2025, y partimos el año con la misma visión constructiva respecto a la compañía, ¿ya? Es una empresa que estimamos que el momentum de resultados se va a mantener sólido en 2026 y 2027, Ah, ¿ya? La compañía dio un guidance muy atractivo, un crecimiento de capacidad de tráfico de pasajeros muy relevante, de dígitos medios altos, con márgenes que se van a mantener muy saludables, un control de costos muy estricto, con tarifas de pasajeros también que se mantienen en niveles altos y saludables, producto de las restricciones de capacidad que hay a nivel global respecto a la producción de aviones y la fabricación de motores, lo que facilita que, aunque caiga el precio del petróleo, las aerolíneas hoy día mantienen las tarifas altas porque hay alta demanda y hay poca capacidad de transporte. Entonces, en el fondo, nuestra visión sigue siendo constructiva para LATAM Airlines, además de que es de las compañías que, a pesar del rally que ha tenido en sí. conjunto con el mercado, todavía sus valorizaciones demuestran algún descuento respecto a los múltiplos que tenía antes de la pandemia. Muy bien, qué Por lo tanto, interesante. desde ese punto de vista, LATAM Airlines continuamos confiados, aun cuando tenemos claro que existe el riesgo de que este accionista, que tiene el 17% de la propiedad, pueda vender parte de sus acciones en el mercado. Creemos que la visión fundamental sigue siendo constructiva y, como te decía inicialmente, para nosotros el análisis fundamental es la clave. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, si bien entendemos que el flujo eventualmente podría desfavorecer en algún momento la acción, producto de este gran paquete que se vendería, los fundamentos siguen siendo sólidos y esperaríamos que los inversionistas efectivamente participen activamente en esa eventual venta. Rodrigo, ¿qué están viendo respecto de Cencosud? Entiendo que algo baja la posición relativa en la cartera que ustedes gestionan. Sí, mira, cuando empezamos a identificar que el momentum de resultados de la compañía no era el que esperábamos, particularmente a contar de la segunda mitad del año pasado, y ahora hicimos ese movimiento, bajamos la ponderación de Cencosud en la cartera, y ahora actualmente la mantenemos, Ujú. pero siempre ya no estamos sobreponderados respecto a su peso relativo en el IPSA. ¿Por qué? La compañía entregó un guidance, hizo su Investor Day hace pocos días atrás, Ujú. y el guidance para el 2026 en términos de EBITDA, de generación de flujo de caja operacional, no fue la que esperábamos, tampoco la que esperaba el consenso de mercado, Ya. y desde ese punto de vista creemos que probablemente no es el papel que tenga el mejor momentum de resultados hoy día para estar sobrepuesto, digamos. ¿Mm? Eso en el sentido de cuando ustedes ven la compañía por sí sola, ¿verdad? Sí, Y en el sector, en el retail, ¿cómo están viendo el exacto, escenario? exacto. Es que ese es el punto, porque
podría suceder que todas las acciones de un sector estén pasando por un mal momentum de resultados, Claro. ¿cierto? Entonces lo que hay que elegir son aquellas que tienen mejor calidad. En Ajá. este caso, claro, hay una compañía que además de tener buena calidad, está pasando por un momentum de resultados más favorables, ¿ya? Cencosud, por supuesto, también es una acción de calidad, con una diversificación geográfica y de negocios muy interesante y grandes participaciones de mercado. Pero la acción que está presentando mejor momentum de resultado hoy día es Falabella. Entonces nosotros por ahora continuamos favoreciendo una sobreexposición en Falabella respecto al IPSA en nuestras carteras. ¿Estás sorprendido tú por la recuperación que ha tenido Falabella en tan poquito tiempo? La compañía ha sorprendido positivamente al mercado y a nosotros. La verdad es que ha logrado resultados muy sostenidamente favorables, crecimientos por sobre lo esperado. Eh, desde ese punto de vista sí, ha sido sorprendente. La compañía ha hecho un muy buen trabajo y en el fondo está hoy día con una situación de endeudamiento mucho más sólida, con una generación de caja muy interesante, retomando planes de inversión alocados en la parte física, que es lo que la compañía, donde tiene el posicionamiento más relevante en el mercado, así que creemos que ese buen momentum debería continuar. ¿Qué ven ustedes respecto de Parque Arauco, por ejemplo? Sí, el Parque Arauco para nosotros es nuestra acción favorita del sector de centros comerciales. Ajá. De hecho, es una de las acciones que favoreció mucho nuestro performance en el año 2025. ¿Por qué es eso? Mira, Parque Arauco nos gustó desde un principio, nos gusta porque tiene una diversificación, siempre la tuvo, ahora ya ahora Mallplaza también tiene una diversificación similar, pero siempre Parque Arauco nos ofrecía mucha exposición a Colombia, a Perú y a Chile, bastante más balanceada. Entonces, como en Chile el contexto en su momento no era el más apropiado, preferíamos Parque Arauco. Con Chile mejorando, Perú y con términos de intercambio y precio del cobre por arriba, creemos que Parque Arauco sigue siendo una buena compañía. Siempre sorprende, es muy activa en lo que es M&A, ¿ya? Siempre reciclando parte de su portafolio con tal de capturar capital y seguir creciendo inorgánicamente en ciertas otras geografías. Entonces, ¿Prevén más de eso? ¿Más M&A con Parque bueno, Arauco? tu pregunta es muy atingente porque la compañía anunció un aumento de capital. ¿Ya? El jueves. Es el primer aumento de capital después de un buen tiempo, un aumento de capital importante, 330 millones de dólares, algo así como el 8% del market cap de la compañía, si mal no recuerdo, y es para financiar efectivamente crecimiento. Entonces, creemos que el mercado está expectante, porque evidentemente ante un anuncio de un aumento de capital es esperable que ciertos accionistas no estén dispuestos a tomar a seguir incrementando su posición y liquidan posiciones, pero los fundamentales de la compañía siguen siendo sólidos. Atención además con la entrevista que ha aparecido en el Mercurio en Economía y Negocios este sábado. Am, ¿Está caro el IPSA, Rodrigo? Sí. ¿Nos A ver, pasamos de largo? ¿Qué pasó? mira, el IPSA hoy día transa actualmente a una relación precio-utilidad del orden de 14.5 veces. ¿Ya? Eh, Previo al estallido social, los 6 años previos al estallido social, el IPSA transaba algo por sobre 15 veces precio-utilidad. Posterior al estallido social, desde entonces hasta ahora, los 6 años posteriores, Ujú. transó en promedio a 10.5 veces. Eso te da un promedio de los 12 años de 13 veces. Hoy día estamos en 14.5, o sea, nos estamos acercando a las 15 veces que transaba previo al estallido social, ¿cierto? Ya. O sea, desde el punto de vista, si uno asumiera que la relación precio-utilidad de 15 veces es la prudente, es la razonable, le quedaría un upside del orden de un 5% del mercado. Ok. Nosotros acabamos de publicar un reporte estratégico andino, precisamente con todo el equipo de la región, y actualizamos nuestra visión para el IPSA. Nuestro precio objetivo para el IPSA para este año es 12.050 puntos, Ok. lo que da cuenta de un upside precisamente un 4%, 5%. Seguimos con una visión constructiva respecto al mercado. Eh, Estamos claros que después de este rally del 56% el año pasado, 10% este año a la fecha, es difícil encontrar compañías transando con descuento. Sí. Por lo tanto, en este escenario lo que hay que hacer es mantener compañías de calidad, de calidad y buen crecimiento, al menos en términos relativos, Ujú. pero pagando precios razonables. Ya no es esperable pagar descuentos. Si uno compra una compañía de calidad con un crecimiento razonable a un precio razonable, deberíamos estar tranquilos, sobre todo si pagan atractivos retornos por dividendo. ¿Y cuáles son las acciones que tú dirías que son las favoritas para 2026? Sí, mira, nosotros partimos con una cartera no muy distinta a la que terminamos el año pasado. Hoy día estamos privilegiando LATAM Airlines, bancos, ¿ya?
¿En general o alguno en particular? En general, el sector bancario en general, estamos de alguna manera ahora en el corto plazo un poco más posicionados en los bancos más grandes, Banco de Chile y Santander, por un tema de flujo Ya. de mercado, por un tema que son los que reparten los mejores retornos por dividendo, aunque cabe destacar que Itaú nos sorprendió hace unos días atrás con un retorno por dividendo, un reparto por dividendo que da cuenta de un retorno cercano al 5%, lo que es equivalente al que va a repartir ahora Banco de Chile, que anunció casi 10 pesos por acción. Continuamos confiados entonces en Latamerles, bancos, comercio, particularmente enfocado en Falabella. Eh, yo diría que esos son los principales atractivos. También tenemos una exposición a Parque Arauco. Sí. SQM también la continuamos manteniendo en la cartera, pero ya desde hace un tiempo subponderándola respecto a lo que pesa en el IPSA, porque entendemos que los precios del litio han alcanzado un nivel razonable. El precio del litio es muy volátil, difícil de anticipar, por lo tanto nos parece más prudente haber bajado un poco su exposición y exponernos más bien a demanda doméstica. ¿Y dónde está la demanda doméstica? En Falabella, calidad, precio razonable, bancos, calidad, a precio razonable y buenos dividendos. Latameles también tiene el potencial, además de lo que te comentaba anteriormente, de distribuir buenos retornos por dividendo a los accionistas, ya sea vía dividendo o recompra de acciones. Rodrigo, ¿y dónde no estarías por ningún motivo? Mira, es una pregunta difícil. Sí. Probablemente cuando la he hecho no todo, cuesta, es fácil evadir la pregunta, es difícil contestar la pregunta, más fácil evadirla. Pero mira, yo no sé si me atrevería a mencionar acciones porque esas acciones que yo evitaría ya, digamos, rentaron lo que debían rentar, o sea, han tenido un desempeño muy por debajo del mercado. Okay. Por lo tanto, ya están lo razonablemente castigadas como para continuar teniendo una visión negativa respecto a esos nombres, ¿ya? Pero sí te podría mencionar sectores o ideas por las cuales yo evitaría por ahora, ¿ya? Por ejemplo, algo que nos resultó el año pasado y que continuamos es enfocándonos en el sector doméstico y evitando aquellos que tienen principalmente drivers externos, ¿ya? O cuyos resultados son muy volátiles dependiendo de las fluctuaciones cambiarias, o que están afectados negativamente por la apreciación del peso chileno frente al dólar. Entonces, sectores exportadores eventualmente, o sectores con drivers externos que poco explican sus ingresos a Chile, por ejemplo, compañías del sector servicios básicos con exposición fuera de Chile importante. Yo esos nombres los evitaría porque en el fondo su resultado, además de estar expuesto a otras dinámicas, que no es Chile precisamente donde estamos apostando, también sufren por las fluctuaciones cambiarias y por la apreciación del peso chileno frente al dólar. Entonces, ¿las viñas, por ejemplo, están en ese club? Claro, pero por ejemplo, si nos referimos a Conchitoro, la acción de Conchitoro el año 2025 tuvo un retorno negativo. ¿Ya? Entonces, en el fondo es una acción que ya está castigada, ¿te fijas? Podría pensarse que está con descuento, entonces. Efectivamente está con descuentos, ¿ya? Pero la realidad es que a nivel global hemos observado un descuento en las valorizaciones del sector vitivinícola, producto de todo digamos, el desempeño en la industria, la dinámica de la industria. Pero Conchitoro, claro, una compañía que ha tenido el castigo precisamente por eso, a pesar de que ha hecho un muy buen trabajo, ¿te fijas? O sea, es una administración que ha hecho un esfuerzo de eficiencia importante y probablemente va a tener que continuar haciéndolo porque esto del tipo de cambio apreciándose desafía aún más a una compañía exportadora. ¿Y el sector naviero? ¿Cómo lo ves? Mira, en el sector naviero, tú no sé si te acuerdas, pero nosotros Vapores no la hemos mantenido, por ejemplo, en la cartera, pero no es porque tengamos una visión en particular respecto a la compañía negativa, sino que no nos sentimos con la suficiente convicción, porque lo que está en nuestras carteras son acciones sobre las cuales tenemos convicciones. Cuando no las tenemos, las evitamos. Y Vapores es una de ellas. No es que tengamos una visión negativa, sino que si tú visualizas las tarifas navieras pueden pasar de $3.000 por TEU a $1.000 por TEU en un par de semanas. Demasiado volátil. Y cuando tú ves los guidance de Hapag-Lloyd, te das cuenta que yo nunca había visto compañías que den guidance con un rango tan amplio de resultados. ¿Te fijas? Entonces, claramente nosotros no tenemos cómo contrastar, cómo tener más convicción que ellos. ¿Te fijas? Entonces, somos muy respetuosos de eso y en el entendido que Vapor es una compañía cuyos resultados son volátiles en función de esa dinámica, preferimos evitarla, pero no es que tengamos una visión particular respecto de la compañía. Y finalmente, Rodrigo, ¿cómo crees tú que se está viendo el mercado de Chile a los ojos de los extranjeros? O el mercado latinoamericano, sé por eso. Sí, mira, bueno, Chile tenía una performance muy positiva, pero no es un caso puntual. ¿Ya? Si tú observas la performance del mercado en Perú, en Colombia, ha sido igual o mejor que la de Chile medida en dólares. ¿Ya?
Entonces, no es un caso puntual el de Chile. Lo interesante del caso chileno es que en Chile ya se han producido eventos que de alguna manera justifican las actuales valorizaciones. ¿A qué te refieres? Eventos políticos, por ejemplo. Tenemos un cambio, ¿no es cierto?, de político hacia un gobierno promercado, Claro. que tiene una agenda económica muy promercado, que los inversionistas ven con buenos ojos, ¿te fijas? Un gobierno que pretende enfocar desde el punto de vista fiscal la eficiencia del gasto. Y cuando yo te contaba anteriormente que el mercado ha tenido una performance positiva, yo diría que si hay algo que podría posibilitar que esa performance continúe, es precisamente un gobierno que sea capaz de mantener las cuentas fiscales ordenadas. O sea que el 56% comentó el IPSA el año pasado se debe a la expectativa de un gobierno que venía, pero no un gobierno que se iba. En el fondo, cuando uno mira hacia el mercado, anticipa los eventos futuros. Ujú. Y desde ese punto de vista, respondo más bien a la pregunta de que ante un cambio que favorece las condiciones de mercado, ¿cierto? Eventualmente reducción de impuestos a las ganancias de capital, reducción del impuesto corporativo, una agenda económica que busca destrabar inversiones, ¿te fijas? Aprovechando algo que ya se aprobó, como es el proyecto de la permisología. Entonces, en el fondo, y términos de intercambio muy favorables, entonces, en el fondo, el mercado mira eso hacia el futuro. Ya lo que pasó, pasó, ¿te fijas? Y las compañías, lo bueno es que las compañías chilenas, durante este periodo de volatilidad, de un tipo de cambio tan depreciado, te fijas con unos indicadores de confianza algo deprimidos, en ese intertanto las compañías chilenas eficientaron sus operaciones. Por lo tanto, en un contexto económico más favorable, con una estructura de costos más competitiva, Ujú. es esperable que las rentabilidades de las compañías chilenas sean mejor en ese contexto que lo que eran en el pasado. Por lo tanto, acá lo que hay que, el driver final va a ser si efectivamente el nuevo gobierno es capaz de destrabar inversiones, de manejar el gasto fiscal en forma prudente, de mantener los indicadores de confianza al alza y un buen manejo con el nuevo Congreso. Yo creo que esos son gatillantes importantes para una buena performance. Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable en Chile de Credit Corp Capital. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este capítulo de Mentes del Mercado en el Mercurio Inversiones. Muchísimas gracias. Usted continúe con la transmisión aquí por EMOL TV. El Mercurio Inversiones por EMOL TV se apresta a comenzar su cuarta temporada en marzo próximo. Nuevos invitados, nuevas claves financieras y algunas novedades que usted conocerá de vuelta de vacaciones prometen refrescar este espacio enfocado en los líderes del mercado. Pero no solo este espacio traerá novedades. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. En 2026, nuestro servicio web www.elmercurio.com/inversiones contará con nueva información en dimensiones que usted ya conoce. Se avecinan, por ejemplo, nuevos rankings, los que se sumarán a nuestros tradicionales listados, como por ejemplo el que evalúa a las mejores carteras de acciones recomendadas, y a los más recientes, como los fondos de inversión más dividenderos y los fondos locales favoritos de las AFP. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a herramientas únicas para evaluar el desempeño del mercado y con ello sofisticar su inversión. Y con esta recomendación nos despedimos y los invitamos a conectarse en marzo, siempre aquí, por EMOL TV.